Desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, nuestro querido podcast, blog, programa de historia universal con comedia, que ya nos dimos cuenta que depende en realidad no de la comedia, sino de la historia y la cultura que nos provee. Yo soy Gon Curiel, que conduzco este programa con mucho gusto, soy comediante de stand-up, pero el conductor que nos provee la cultura y el máximo alumbramiento es el Dr. Stern, que está aquí conmigo. Gracias por estar aquí. Un aplauso para él. Puñito y codito. ¿Cómo estás, Doc? Bien, gracias. Qué bueno. Contento. Qué bueno, ¿no sientes un como déjà vu? Sí, este tema se me hace como parecido a uno que ya habíamos grabado, ¿no? Puede ser. Bueno, les voy a decir qué pasó. Nunca en la historia del Desprecio de la Historia habíamos perdido un episodio. Y pues es un poco como el mal de todas las producciones que eventualmente pase. Pero el día que el Dr. Stern dijo, por fin llegamos al formato que yo quiero y que tanto soñé para hacer el episodio máximo, que va a ser mi orgullo, el que voy a presumir, el que le voy a mandar a todo el mundo, se perdió el episodio. Un problema técnico, no quiero decir de quién fue la culpa, pero empieza con Don. Y termina con Eric. Y entonces, pues nada, vamos a resucitar este episodio, que la primera vuelta fue bueno, pero le dije al Doc, designios divinos. Bueno, en realidad esa fue la defensa de Don Eric. Exacto. Dijo, Doc, velo como una señal divina para oportunidad para mejorar. Para mejorar, bueno, ojalá mejore. Bueno. Esperemos y Yo le dije al Doc, siendo un tema que dominas y que estás tan apasionado con esto, me parece que es mejor que se haya perdido algo así a que se pierda algo que nos haya costado más trabajo. Esto fluyó muy bien, pero siempre hay oportunidad de hacerlo mejor. Me urge que lleguemos a la información y ahí les va el tiro. El Dr. Stern sostiene que Jesús sí resucitó. Sí existió, eso no está en tela de duda, eso ya lo habíamos establecido en un episodio y existen pruebas históricas y demás, que está más que claro que sí existió la persona Jesús de Nazaret. Pero fue milagroso, pasó todo esto y sobre todo, es verdad que murió en la cruz y más que eso, es verdad que resucitó. El Dr. Stern, el Dr. Storm, sostiene que sí y el día de hoy nos viene a platicar por qué y que no quede duda, ¿verdad? Así es. Veremos. Bueno, hola, gracias por vernos, etcétera. No voy a hacer anuncios, no voy a mencionar nada de mi Patreon. Nada, ¿verdad? Muchas conferencias con más temas de estos. Sí, eso no hay que mencionar. Por una cantidad irrisoria al mes de 100 pesos. Sí, ¿para qué decir la cantidad? Tampoco, pues, para qué anunciar mi libro. No, mi libro sí, el de La Serpiente Antigua, que es donde viene mucho más de este tema, si alguien lo quiere. Sí, compren los libros del Dr. Stern. Y bueno, bien bonito porque cada episodio tenemos un tema que él dice, hay un libro que habla mucho de este. Ha escrito de todo, pero el de hoy es La Serpiente Antigua. Ok. Si no vayan a comprar uno que se llame La Serpiente Emplumada. No. Así que eso es otra cosa. Sería gravísimo. De Krause. Exacto. Sí. No sé. Sí, hay uno de Krause. No, es que eso es lo que dijo Peña, ¿te acuerdas? Ah, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Krause, ese. ¿Cómo se llama? Tú que sí lees. Así dijo, tú que sí lees. Bueno. Este tema sí a mí se me hace fascinante. Hay toda clase de respuestas a este tema, de gente que tiene posturas, ¿no? Opinan. Hay gente que por principio pues niega cualquier cosa milagrosa porque sí, y bueno, tienen cierta razón en el sentido que si ya decidiste que no existe Dios ni hay nada sobrenatural, pues automáticamente puedes descartar esto que se presenta como sobrenatural. Yo pienso que alguien pero eso no es una mente científica. Ajá. O sea, ojo, una persona que decide de antemano que algo es falso. Que algo es falso porque tiene un prejuicio, pues ese no es un científico. Pero si yo digo que es falso un perrito que pasa por la calle, pues no es cierto, no es falso. O sea, sí está pasando por ahí ese perrito, sí es real. O sea, ¿por qué estas personas pueden decidir que esto es falso y si tienen como un argumento, Es que al final el único argumento es yo no he visto ningún milagro en toda mi vida, ni conozco a nadie que haya visto alguno.
que por cierto yo tampoco, para el caso, y entonces decido que no pueden existir y que cualquier cosa milagrosa automáticamente ya decidí que es falsa. Ok. Es muy válido que alguien opine así, pero no es científico. Lo científico es realmente estar abierto a cualquier posibilidad y ver qué hay de verdad, de evidencia detrás de cualquiera de estos hechos. O sea, nada más para entender, yo podría ahorita sostener que no existió Julio César. ¿Sí? Pero, pues, ¿basado en qué? O sea, Pues no lo vi. exacto, pues algo así. O sea, yo nunca he visto un milagro, no sé qué, pues entonces tampoco han ocurrido, ¿no? Como ese es el razonamiento al final. Ok. O concluyen, a ver, ¿y por qué entonces se les aparece solo a unos ahí a escondidas y no viene y se presenta en la sociedad atea, donde pues ya todo el mundo creería, ¿no? En casa de Talavera, así en la sala. En la sala de Talavera, que es el ateo número 1 del mundo, así para que imagínate que de repente sale Talavera diciendo, yo certifico que se me apareció. Pero ¿qué harían los ateos si pasa eso? Pues decir que está loco. Decir que está loco, decir que ahora él ya lo convencieron, que lo adoctrinaron, que le pagaron. Que pasa mucho, ¿no? Claro, que ya alucina. Entonces, de todas formas, el que no quiere, no va a creer. Eduardo Talavera, te mandamos un abrazo. Hay que dejar algo bien claro. Jesús de Nazaret es el ser humano. Y yo les voy a decir una cosa, soy totalmente no creyente de absolutamente nada y desde siempre. Pero eso no quita que pueda yo reconocer, porque es obvio, que Jesús de Nazaret es el ser humano que más ha impactado la historia del mundo. Simplemente, y me encantó ese argumento cuando hicimos el episodio de Jesús de Nazaret y el doc me dio mucha información, pues el hecho de que los tiempos están divididos entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Que es la primera vez en la historia que se unificaron todos los calendarios del mundo. O sea, eventualmente hasta los odiadores del cristianismo adoptaron ese calendario, porque ya... Así es. Y no es antes de Zeus y después de Zeus, que era un dios muy importante en tiempos de Cristo. O sea, era el dios más importante en Occidente. No es antes y después de... Y si tienes de Aquiles, Zeus, Zeus, Pecadorus, métete al OnlyFans. No voy a entrar mucho en detalle debido al tema de este episodio, pero es una cosa muy bonita el cuerpo humano. Y el acceso a la privacidad de mi contenido está en onlyfans.com/goncuriel. No es broma y estamos teniendo mucho éxito. Gracias, Gonlis, les amo. Ahora sí, cuéntanos, ¿por qué sí? ¿Qué pasó ahí? Mira, o sea, además, bueno, este libro lo quiero presumir, me gusta mucho, dice Evidence for Christianity y mira la letrita, hay muchísima información aquí. O sea, hay información para el que realmente cosas busca. que demuestran que existió... Esto es la idea, es demostrar que cualquier claim, ¿cómo se dice? Cualquier, como reclamo, ¿Qué palabra tan difícil de traducir, no? Sí, como cualquier argumento. Exacto. O cualquier verdad que proclama el cristianismo tiene algún sustento con evidencias. Ok, wow. Y en mi caso yo mismo... Yo no creo, porque no lo he leído. En algún tiempo... libro tenga información, hermano. En algún tiempo yo mismo no lo creía. Tú eras... Eso es interesante. Tú eras ateo. Ajá. Ok. Yo era ateo. Ajá. No como Talavera o así. Ay, claro que ya, sí, Doc. Un profesional del ateísmo. Yo creo que sí eras de esos, porque eres tan... Pero me da pena decirlo, la verdad. Sí. O sea, sí, un poquito, pero me da mucha pena. ¿Sí es cierto, entonces? No, tanto no. ¿Eso sí, para que veas? Sí da pena. Eso para que veas, no lo dijimos en la versión anterior de este episodio y está jugoso. O sea, obviamente, yo veo cómo defiendes apasionadamente todas tus posturas. Todos lo vemos. Por eso estamos aquí. Por eso desde que estás sentado en esta mesa, el desprecio de la historia se filtró, güey. Ya no hay nadie de los que antes se enojaba. Ya todos están contigo. Son tu legión, Doc. Sí. O sea, verdaderamente qué bueno que eres todavía buena persona. sale uno que otro. Hace poco salió uno. Bueno, así, claro, siempre hay alguien. Pero qué bueno que eres buena persona, porque si no podrías fundar una secta, Doc. Podrías hacer Nexium tú ahorita ahí. Entonces, ¿así defendías que no existía Dios? No, porque sí hay que ser, o sea, hay que estar muy fanatizado para llegar a eso, ¿no? O sea, y no llegue a ese grado. O sea, porque ¿cómo puedes decir que no existe algo que tampoco te consta que no existe? No sabes. O sea, afirmar no, decir no creo, no me consta, no estoy seguro, bueno, pero así afirmar no existe realmente es una postura demasiado fanática, ¿no? Se necesita una fe impresionante que yo nunca tuve. Porque yo soy más bien como de poca fe, o sea, yo soy más... Sí, yo siempre batallo con cuestiones de la fe. Que, por cierto,
¿Te acuerdas que en el episodio anterior habíamos definido más o menos la fe, que es algo importante? Porque la gente dice, bueno, eso es fe, eso es solo de fe. Ajá. Pues en cierta forma sí, en última instancia es fe. O sea, sí que me digas, yo tengo evidencia total, absoluta, plena y completa de que Jesús resucitó y así yo lo vi, pues no. Ajá. Se requiere un grado de fe. Pero como acabo de decir, también se requiere un grado de fe para lo contrario. Y en mi opinión es mayor incluso. Y para cualquier cosa. Y para cualquier cosa. Ok, ¿no? O sea, por ejemplo, decías tú, y me encantó, que este edificio en el que estamos metidos, tenemos confianza, que es sinónimo de fe, ¿verdad? Confianza y fe son prácticamente sinónimos, etimológicamente. Como que la fe se ha usado más para el rollo como de... Como superstición. Como se ha venido a ser algo que es casi como credulidad o superstición, que en realidad es lo contrario. O sea, es una confianza, pero basada en algo. Pero qué chido que fe ha agarrado esa acepción, porque entonces ya es más potente que una persona le diga a su cónyuge, ¿no? A su esposo o esposa, tengo fe en que no me vas a engañar. Entonces ya es como de... Tengo confianza. Pero confianza es X, pero tengo fe. Ay, no, ya metió a Dios en esto. Entonces, estamos metidos en este edificio y tenemos fe de que está bien construido, que realmente se respetaron las reglas. Y no sé que los qué. materiales sí son los que se especificaban, que está bien revisado por un buen ingeniero, que sí se tituló. O sea, fíjate la cadena de cosas que hay nada más atrás de un solo edificio. Que si tiembla no sabemos qué va a pasar. Exactamente. Y entonces el Dr. Stern dice eso quitado de la pena y yo aquí vivo, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo estoy pensando que tal vez todo esto es una casa de cartas, de naipes. Ahora ya desde que dije eso estás todas las noches. No he dormido desde ese día. Como Bob Esponja. Por eso le dije a Don Eric, finge que se perdió el episodio para que tenga que volver el doctor a estar preocupado junto conmigo. Sigamos, Doc. Bueno, entonces de todas formas necesitas fe en la ciencia, o sea, la ciencia, pues cómo sabes que el que escribió el paper está diciendo la verdad, que de verdad hicieron eso, todo eso que están describiendo, que de verdad los resultados fueron eso, que los aparatos de medición estaban bien hechos y funcionando, que la revista que lo publicó no lo alteró, o sea, sí, hay una serie de... que los que confirman esa teoría no están en conspiración. Entonces, no se puede vivir sin confianza en algo, o sea, la vida es impracticable. Imagínate una persona que no tuviera confianza en nada, que dijera yo así, si no tengo toda la evidencia, no me muevo, pues no se movería nunca. O sea, no hay manera de que tengas toda la confianza. Igual es cuando sales a la calle, cuando te subes a un avión. Que no te va a pasar nada. Para lo que tienes que confiar que no te va a pasar nada. Si compras una leche de una marca, tienes que confiar que no tiene veneno. Tú confías en la marca de la leche, confías en el súper, confías en el camionero que la llevó, que no le metió veneno. Le puedes inyectar veneno a una leche, o sea... Ya párale, Doc. Yo soy paranoico, Doc. O sea, tu leche, tu whisky, ¿cómo sabes que no es adulterado? No, el whisky. Entonces, lo bueno es que no hay mucha manera de adulterarlo todavía peor. Exacto. O sea, ese ya es veneno de por sí. Exactamente. Pero sí hay alcohol adulterado también. Sí, entonces, claro. Tú confías en la tienda a la que estás yendo. Nunca lo probé, pero siempre le dije a mi papá que por eso llegaba tan borracho. Confías en tu banco. Tienes fe en tu banco. Tienes fe en el piloto del avión. Tengo fe en Don Eric. Fe en Don Eric y ya ves, a veces falla. Entonces, pues en últimas instancias de que es una cuestión de fe, pues sí, ¿no? Pero yo confío en el testimonio y en toda la evidencia. Pero una cosa es fe que hay, y por eso concluyo en esto. Y justamente lo que quiero decir hoy es cuáles son esas razones. O sea, porque la fe tampoco debe ser ciega, o la confianza. Pues yo confío en que cualquiera puede manejar el avión y tiene que estar sustentado. Tiene que estar sustentado, o sea, tienes que... Tú confías en la empresa, en la aerolínea, en las leyes, en que el gobierno revisa la empresa. Entendido, Doc. Etcétera. Así dime cuando ya esté. Entendidísimo. Es que ya lo hablamos. Digo, Doc, no, chido, y luego... Pero redundas, hombre, vámonos. Sí. Yo interrumpo, pero tú redundas. Okay. Lo hago para que quede así. Entonces, siendo claros, tú tienes un montón de evidencia coleccionada, porque eres un estudioso, que sí requiere algo de fe, pero que sí cuadra. A mí me cuadra y toda esta evidencia solo requiere una cosa para que no la descartes, y es que exista Dios. Okay. O sea, digamos, de antemano, si no existe, como yo dije, la descartes. Pero es lo único que se requiere, y para mí eso no es problema, porque también hay evidencia del otro. O sea, también la lógica, la filosofía, etcétera, desde hace siglos, desde pues, Aristóteles, Platón y Parménides, etcétera, han dado muy buenos argumentos. Tomás de Aquino, Dios existe, Descartes, eso no hay problema. Yo creo que eso es como todavía más certero. O sea, para mí eso es algo que lógicamente...
O sea, no, sin eso, como decía en el episodio pasado, no puedes explicar cosas. O como también siempre digo, tú vas a encontrar, si tú estás empeñado en buscar evidencia de que Dios no existe, pues la vas a ir encontrando. O sea, vas a decir, pues, ¿por qué existe el mal? No podría sufrir un niño. Porque si los Dios niños existiera. sufren. Al final todo está basado en si yo fuera Dios, yo haría las cosas diferente. Como no sucede diferente, entonces Dios no existe. O sea, si te fijas ahí, eso es una falacia. O sea, siempre detrás de un ateo está como una idea de que él es más sabio que Dios. Entonces, como que no es comprensible que exista el mal. O sea, si yo fuera Dios, no permitiría que pase nada malo, lo cual puede ser una buena intención. O sea, yo haría las cosas mejor. Pero obviamente, imagínate nuestra mentecita así, y lo que sería la mente de Dios, pues es... o sea, no podemos asumir que no hay razones para que las cosas sean así. Okay. Que otra vez requiere fe, pues sí, pero no. Ok, es el Entonces, plan mayor. Exacto, un plan mayor que requiere que las cosas pasen así por un proceso, pero que no va a ser así para siempre, que este no es el estado final. O sea, la Biblia repite miles de veces que este no es el estado final, que esta es una preparación para llegar a algo más. Entonces, al final, toda esa evidencia, entre comillas... ¿En qué paso estaremos, man? Porque no, pues no sé. ya urge, ¿no? Ya llegar al estado pues eso pleno. dice la Biblia ya. Por eso dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino de allá. Apúrale, pero pues tendrá que ser cuando tenga que ser. 2021 años de la llegada de Cristo. Y todavía, sí. Pero hay muchas advertencias de que iba a tardar, dice, no se desesperen, aunque tarde, se va a arreglar todo. Bueno. También la fe podemos definirla como un toque optimista, si quieres, o sea, ver la realidad con un toque optimista. Sé que no es el tema, pero ¿no es también un poco conformista? Como hay algo más, entonces no es tan grave si ahorita sufro. Sí, y a la vez la misma Biblia previene para que no seas conformista. Siempre tenemos que ayudar, pero sin poner todas nuestras esperanzas en esto. O sea, esa es la diferencia. Por ejemplo, el comunismo es algo necesariamente ateo. Porque justamente lo que quise es, ya quítense cristianos, ustedes no hacen nada, no es cierto que va a haber algo más, no es cierto que Dios va a intervenir en la historia, tenemos que arreglar todo nosotros, tenemos que hacer el paraíso terrenal aquí nosotros, porque Dios nunca lo va a hacer, porque ni siquiera existe. Entonces lo intentan y es un fracaso total. O sea, cualquier intento utópico, o sea, cualquier intento del ser humano de ponerse en el lugar de Dios acaba fracasando. O sea, lo que hacen es convertir a el dictador en turno es un dios. Bueno, no necesariamente dictador, ¿no? Pero el mandatario Stalin, como un dios. Pero nada más que ese sí es malo, ¿no? O sea, creen que Dios es malo y por eso lo quieren votar. Pero ponen a uno que sí es malo, de verdad. De entrada es humano. Y un humano particularmente perverso, ¿no? En fin. ¿O no? Pero pues con defectos. Pero con defectos. Con defectos, sí. Yo vamos a decir que alguien es buenísima onda y es comunista. Sí, ahora, sí, ok. Lo veo pero muy difícil. Mejor vámonos a este tema. Pero bueno, sí, para no perder. Sí. Ok. Cuando me puse yo a investigar históricamente eso, es ya que tuve un cambio en serio pasé de ser Talavera 2 a ser San nuevo. Pablo 2. Ok. San Pablo es famoso. San Pablo es famoso y el doctor lo menciona muchísimo, por lo cual ya platicamos que tenemos que hacer chisme bíblico de la historia de San Pablo, porque cuéntanos, Doc, si quieres. Sí, ¿no? Porque es importante. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahorita va a salir, Pablo. Porque San Pablo se convirtió, pero de extremo a extremo, de odiar a los cristianos, de perseguirlos. Así es. Ahorita hablaremos de él. Bueno, solo quiero dar así un resumen rapidísimo antes del corte, de mis 4 razones. O sea, lo digo porque la gente aquí se va a empezar a burlar. No, yo pensé que era un historiador serio. Entonces ya dije, o sea, así es como evidencia totalmente conclusiva, no, pero sí tengo 4 razones al menos para preferir tener confianza o fe en estas evidencias que en las contrarias. Sí, no le pierdan la fe al Doc. Escuchen. Es la evidencia de este lado, me parece más sólida, más lógica, más extensa. En una palabra, más probablemente verdadera. B, un universo sin Dios no puede explicar nada de lo realmente importante. O sea, las preguntas más grandes no las puede explicar. Como la propia existencia del universo. Cómo empezó a existir. O sea, el universo no tiene las características de algo que existe eternamente. Y además, aunque las tenga o no las tengan, eso no está en discusión. Se sabe que tuvo un inicio, ¿no? El Big Bang. ¿Por qué inició?
qué lo causó. Ok. Su propia existencia y su desarrollo, su perfecta afinación para la vida humana. O sea, las variables del universo son así, digamos que finisísimas para que pueda existir la vida. No solo humana, dije humana, pero la vida en general. O sea, es una Y la super humana suerte más. que se haya dado eso. Exacto, o sea, cualquier micro variación en el instante del Big Bang ya no hubiera, o sea, el universo, es más, hubiera colapsado inmediatamente o ni siquiera hubiera llegado a existir, no hubiera tenido las condiciones, no hubieran sido estos elementos, lo que sea, hay muchos videos de eso, pueden buscar Fine Tuning of the Universe y vas a ver argumentos matemáticos. Probabilidad así ínfima. Ínfima, exactamente. O sea, una variable de 0,000, así 1000 ceros, y eso ya no hubiera permitido la existencia de la vida. Ok. Luego, el origen mismo de la vida también es una probabilidad remotísima. Se llama abiogénesis. Ningún biólogo ha podido explicar la abiogénesis. O sea, y por más, después pasó y ahí había elementos en el agua y los rayos. O sea, la materia son átomos. La materia son átomos. Pero la vida es células. Que se juntan en moléculas. Exacto, células. O sea, para que se llegue a formar una sola célula es que es imposible, o sea, simplemente imposible, no por azar. A la fecha no se entiende cómo algo pasa de simplemente no puede tener pasar. vida, ¿Cómo te sí tener explicas vida? que átomos empiezan a organizarse y de repente se convierten en órganos, organelos de una célula, y una membrana, y un núcleo, y un ADN, y un organismo vivo capaz de autorreproducirse, crecer, alimentarse, morir, etcétera? O sea, no hay explicación de eso. Simplemente, nada más para que, o sea, la célula está hecha de proteínas, ¿no? Para que se haga una sola proteína, bueno, proteínas y otras cosas, una sola proteína es casi imposible. Una proteína son cadenas o no sé cómo, no soy químico, pero son aminoácidos, un código, o sea, que es muy, muy complejo, exacto. O sea, cada célula tiene más información que miles de libros. O sea, a la fecha nadie ha podido explicar el origen de la vida. Así es. Y los matemáticos calculan la probabilidad como de verdad nada, cero. Casi o sea, prácticamente impronunciable. Cero, casi impronunciable, exacto. Ajá. Y ahora imagínate no solo que es una vida que se organiza y se reproduce, crece, etcétera, sino que llega en algún momento a ser inteligente. Además se organiza de tal manera que tiene pensamientos, conciencia, voluntad, sentimientos, ¿no? O sea, de repente esa materia desea cosas. Y tiene la voluntad de hace cosas voluntariamente, tiene libertad o libre albedrío, como le quieras llamar. Yo elijo levantar esto, elijo dejarlo. Desarrollamos un lenguaje, pensamiento, conocimiento, o sea, es materia. O sea, wow. ¿cómo podrías? No se me ocurre algo más mágico que eso, ¿no? O sea, el milagro como la resurrección de Jesús, para digamos, el ser que hizo esto, pues es algo muy simple. O sea, no estás hablando de algo complejísimo. Es nada, o sea. Ok. ¿no? Bueno. Mientras que, por el contrario, el sistema teísta sí puede explicar cosas difíciles, digamos, que le plantean los ateos. O sea, estas son dificultades para el ateo que no puede explicar. Y el teísta sí puede dar una explicación a los problemas que le plantea el ateo. A lo mejor son problemas rebuscados, como lo que decir, o que, bueno, nos pueden sonar rebuscados como que el mal tiene que existir para producir un bien mayor. A lo mejor es rebuscado, pero no es imposible. No es algo que digas es una explicación imposible. Entonces, en todo caso, las explicaciones de este lado hacia el otro son válidas, lógicamente, por rebuscadas que le parezcan, mientras que las de este lado son imposibles de resolver, ¿no? Doctor, tenemos que hacer un corte. Te quedan 2 argumentos por los que sí, por lo que tú te inclinas al lado de que claro que sí pasó. Bueno, yo nada más quiero decirte, porque también hay que discutirlo antes del corte, te quiero decir para discutirlo después del corte, que todo lo que no entendemos también es fácil explicarlo, como dices tú, como de no, es imposible, no hay explicación, es lo más mágico que existe. Entonces nada más, pues, en qué momento eso se convierte también en ciencia, ¿no? También la ciencia lo empieza a abarcar, ¿de acuerdo? Sí. Si quieres, para seguir aterrizado con la ciencia este tema, y regresamos después de un corte. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Estamos de vuelta, damas y caballeros. Nos recordó don Eric que
mencionemos un cuento que me encanta y que viene mucho al caso, por eso lo mencioné yo también en otras ocasiones, que se llama... Está en inglés, bueno, existe también la traducción en internet, está disponible, no sé por qué, pero se llama Están hechos de carne. They're made out of meat. Terry Bison, 1991. Uno de los cuentos, es una cosita así de ya acabaste y está disponible en internet. Búsquenlo y léanlo, porque es una cosa fascinante donde unas inteligencias extraterrestres, como seres hechos de no sé qué cosas, no sé qué elementos químicos, ¿no? ¿O qué? Observan al ser humano y reportan así de ¿qué hay en ese planeta? Hay carne que piensa, carne que se comunica entre la misma carne habla a otra carne, ¿no? Pero ¿cómo? Pues juntan las carnes y expiden, ¿no? Viento. Como lo vayan apachurrando, se va formando una cosa que el otro entiende. Pero a su vez lo increíble es que tiene un contenido que no es material, que es espiritual, que son ideas. O sea, que son pensamientos, ideas, etcétera. Ese contenido no es material. Ok. Entonces, para mí eso es inexplicable, pero bueno. Ahora, vamos con los últimos argumentos que tenías tú. El 3. Esto se llama la apuesta de Pascal. No es un argumento conclusivo tampoco, así como un silogismo absoluto, pero sí es algo que te inclina a pensar. Blaise Pascal, que es el que primero planteó esto, era un científico muy importante. Pues no se puede decir si matemático, químico, porque en esa época pues es del siglo XVII y en esa época todo era la ciencia, pues más o menos todos eran de todo. Ajá. Pero se dice que Pascal inventó la computadora, incluso él tenía un aparato que era pues una protocomputadora, inventó todas las bases de la computación que después se aplicaron. Que la computación es como ingresar datos y que esos datos se procesen y se conviertan en un resultado, ¿no? Exacto. Un algoritmo. Exacto. Él inventó una forma primitiva de hacer esto, así como las calculadoras viejas que eran mecánicas que tú le apretabas, no sé qué, entonces eso hacía que se movieran unos engranes y entonces hacía el cálculo, ¿no? Algo así. Pero o un Excel, pero así con cajitas de madera puestas así en la pared. Y así así el save era darle y ya se. Pero bueno. Pascal decía que simplemente una evaluación de riesgos de estar en una postura o en la otra debía ser suficiente para convencerte de hacia qué lado es más racional creer. ¿No? Incluso si estuvieran en 50%, o sea, parte del hecho, supongamos que de verdad la evidencia a favor y la evidencia en contra son 50 y 50, que yo ni siquiera creo eso, yo creo que es mucho más a favor. Pero aún si estuvieran en 50 y 50, él dice, es más grande el riesgo de que sí exista y no creas, de que no exista y sí creas. O sea, si sí existe y no crees, es más riesgoso. Vas a tener... o sea, imagínate que es realidad todo esto, que el juicio final, que no sé qué, vas a estar en problemas. Sí, que llega Talavera al reino de los cielos y abre San Pedro y dice, no tienes aquí un buen dice, registro. Exacto. Sí, tiene una pantalla y están pasando su podcast ahí, así de, a ver, vamos a ver en tal fecha. Todos los santos viendo el podcast así de, no puede ser. No puede ser. Exacto. Pues digamos que algo así. O sea, simplemente tienes un riesgo de no reconocer algo que es verdad y que sería muy importante que lo reconozcas. Que lo contrario es, si crees, pasas toda una vida creyendo en algo que no existe. Te mueres y ya. Y no te enteras de nada. No te enteras de nada. Ya te moriste y, o sea, digamos que no pasa nada. E incluso aquí en esta vida te puede ayudar esa fe. Tampoco, a menos que sea una fe de plano que ya raye en lo grotesco, en la superstición, en algo destructivo. Obviamente hay fes, entre comillas, que más bien son superstición. Cualquier superstición es incluso lo contrario de la fe. O sea, una superstición es una fe totalmente infundada. Una fe, una credulidad. Una fe creada ahí como por el hombre. Pues siempre, exacto, o creer en ídolos, creer en algo, esa es la idolatría, o sea, creer en algo que no es exacto, digno, creado por el hombre, o sea, este es ya tu ídolo, o yo. Exacto. Yo soy el ídolo. Ándale, es como el becerro de oro. Ahora, todo este rollo en realidad es un poco necio porque una buena religión busca la ética y también se puede encontrar sin religión ni creencias espirituales. Sí, por eso es que la religión no solo es ética, o sea, incluye ética,
pero no solo es ética, o sea, la idea, por lo menos no sé otras religiones, por lo menos el cristianismo, la idea Los es musulmanes, llevarte a restaurar la comunión con Dios. O sea, religarte con Dios. Religación, podríamos decir. Es volverte a ligar. Entonces, y la pura ética no tiene ese propósito. La pura ética es nada más que te vaya bien, que seas feliz. Ahora, una buena religión, como dices, pues también incluye ética, que también es para tu beneficio. O sea, aunque tengas, pues cualquier sistema ético implica sacrificios. O sea, no siempre puedes porque consiste en que no puedes hacer lo que tú quieres. Esa es la base de la ética. Si no, pues, o como Epicuro, o como se me olvidó ahorita cómo se llama el cínico, que quería que se quite Alejandro Magno, se me acaba de... ¿Que se quite quién? Se me olvidó, se me fue su nombre. Nada más recuérdanos qué hizo, que lo busco. Sí, nada más busca filósofo que quitó a Alejandro Magno. O sea, ahorita que lo vean me voy a acordar. Pero... te preocupes, hombre. Diógenes, claro. Ahí está, sí, Diógenes, de Sinope. ¿Cómo regresó a ver? No, quería el Word. Ahí está. Gracias. Diógenes de Sinope, que era un sinope que sea, simplemente vive, o sea, como animal. O sea, lo que tu instinto te diga. Así, si quieres hacer del baño en este momento, así, ponte a hacer aquí enfrente de todos. Neta. Anda desnudo en la calle, o sea, como un hippie actual. Haz de cuenta, como uno de Cipoliti. De Cipolite. Cipoliti City. Algo así. Como el loco, como caiga. Esa es la antiética. Es como tú nada más sigue tus instintos. Pero cualquier sistema ético real, por eso les llaman cínicos, ¿no? O sea, cualquier sistema ético real tiene reglas y tiene cosas que tienes que hacer, que teóricamente son para tu propio beneficio. A la larga, aunque al momento te moleste o vaya contra tus instintos. Ok. La cuarta razón, y se nos está haciendo largo esto, pero bueno. Vamos. El tiempo. Es que simplemente mi propia conciencia en algún momento me empezó a inclinar mucho más hacia que esto es verdad, incluso contra mi voluntad, ¿no? Eso para mí es difícil de explicar. Entiendo que alguien desee mucho algo y empiece a justificarlo, ¿no? Yo deseo robarme algo y entonces empiezo a encontrar bueno, no es tan malo, al final, mira, ni lo usan, ni cuenta se van a dar, si no se dan cuenta entonces no es un robo, o empiezas a buscar justificaciones. Aquí me pasó exactamente al revés, empecé a justificar algo que no quería yo creer, que no quería yo justificar, que va completamente contra mi naturaleza. Yo soy súper diferente de todo esto, o sea, a mí no me agrada la ley de Dios, de hecho a nadie, casi nadie, yo creo que realmente le agrada. Ay, qué bonita, no, es dura la ley de Dios. O sea, ¿qué? En esas llegas al reino de los cielos y está ahí Talavera afuera. No, son bien estrictos y tú conmigo no habrá problema. Y de repente, también tú que no dijiste. te agrada la ley de Dios, ¿verdad? Ching, qué lástima. Sí, que bueno, o sea, una cosa es la ley y justamente el evangelio, que es más, ya entramos directo en esto, porque hay que hablar, o sea, ¿qué es el evangelio? El evangelio significa buena noticia. Es la buena noticia de que... Evangelio. Claro. Chale. No, viene de eu es buena. Evangelio, angelio está relacionado con ángel, o sea, como el ángel es un mensajero. Ángel es el que llega con las entonces, buenas nuevas. No, simplemente se refiere a angelios, es mensaje, y eu es el buen mensaje, o la buena noticia. La buena noticia es justamente que no puedes cumplir con la ley de Dios y que por lo tanto todo lo que te falte de cumplir con la ley de Dios lo paga el propio Cristo por ti, ¿no? Con su vida. Que es algo que se profetizó por siglos, o sea, uno y otro. Un mensaje divino, déjame ver. Que ya no ande diciendo que no te agrada que la no ley. Me agrada la ley. Sí, bueno, pero supongo que se entiende, ¿verdad? La ley es buena. Sí, pero bien, no se es agradable. Muele, hombre. Entonces, por ejemplo... Sí, o sea, lo que estás diciendo es, obviamente nos gustaría vivir con más libertades que puedan afectar a otros, pero pues desafortunadamente afectan a otros. Exactamente. O a nosotros mismos. Necesariamente. La ley no solo evita daños a otros, sino a ti mismo. O sea, también no hagas cosas que te van a destruir, aunque a nadie más le afecte. Ok.
Entonces hay una serie de promesas, digamos, en los que los profetas fueron dando por siglos de que Dios va a enviar a un Mesías que nos va a salvar, que nos va a redimir, que no sé qué. Esas profecías incluyen que ese Mesías va a morir y va a resucitar. Ok. Aunque ¿Me perdonas si te pregunto algo? ¿Mesías qué significa? Mesías, Mashiach en hebreo significa, buena pregunta, el ungido. O sea, el elegido. Podríamos decir que ungido siempre era una ceremonia donde, por ejemplo, a un rey, a un sacerdote o a un profeta lo ungían, o sea, como con aceite en la cabeza, o sea, o un chorro de aceite, o no sé cómo era. ¿Cómo se ha disminuido como la importancia de eso, no? Ahora en cualquier spa te andan ahí aceitando. Te ungen. Te ungen. Sí, pero digamos que es como... me unge ir al spa. Ungir es como coronar o como ordenar o consagrar. O sea, como el patrón. El consagrado. El consagrado. Vamos a decir así. O sea, el que ya está marcado Ya. para que sea... Y justamente él se presenta como rey, como profeta y como sacerdote. Las tres cosas. Uh-huh. Que nadie en la antigüedad era las tres al mismo tiempo. Ok. Había reyes profetas, había sacerdotes profetas, pero no había alguien que fuera Rey, sacerdote las tres. y profeta. Exacto. Uh-huh. Entonces él se presenta como las tres y que el cumplimiento de todas estas promesas, esa es la buena noticia. Por ejemplo, San Pablo resume en Hechos 13:31 el Evangelio diciendo, pero no puedo, bueno, pero yo os anuncio la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, de que Dios cumplió estas promesas a nosotros y a nuestros hijos al resucitar a Jesús de entre los muertos. Entonces, quería decir esto porque con esto entramos directo en el tema. Uh-huh. Jesús mismo dijo que iba a resucitar. Okay. Por ejemplo, en Mateo 12, 39 al 41, o sea, dice que la única señal que le va a dar a esa generación de víboras, así que eran sus enemigos y que no lo querían y tal, la única señal que les va a dar era la señal del profeta Jonás. De hecho, si leemos la historia del profeta Jonás, que estuvo en una ballena 3 días y no sé qué, eso simboliza también Cristo metido en el vientre de la tierra, 3 días y luego surgiendo de nuevo, ¿no? Y él mismo dice, así como el profeta Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre, o que así era una de las formas que él se autodesignaba, basado en una profecía de Daniel 7, así el Hijo del Hombre también estará en la tierra, barriga de... exacto, 3 días y volverá resucitado. Entonces él había anunciado su resurrección, por eso es cuando lo entierran los judíos. Hay que aclarar, cuando decimos los judíos, pues no son todos los judíos, nos referimos a los líderes judíos de esa época. O sea, no estaba Spielberg ahí. No. Los sacerdotes judíos y los rabinos y los... la gente de poder. Jefes, gente de poder, el Sanedrín, que era como el Senado. Que no lo querían porque técnicamente, bueno, no técnicamente, prácticamente Jesús lo que se la pasó haciendo fue diciendo que los judíos estaban fatal. Pues entre otras cosas, y además, los fariseos y los... O sea, en el sentido de que ya no estaban realmente siendo apegados a lo que Dios quiere. Claro, exacto. Él, ¿no? Y como los echó del templo porque lo habían convertido en una cueva de ladrones, ya no más era negocio. O sea, todo lo de los mercaderes tenía que ver con el poder judío. Exactamente. O sea, era un negocio y era tradiciones que ni siquiera Dios había mandado en ningún lado, que nada más apartaban y confundían a la gente. Y eran que los acusaban mucho de hipócritas, que no se hacían los muy religiosos y no sé qué, pero eran, dice, como sepulcros blanqueados, ¿no? Que muy por fuera muy bonitos, pero por dentro la muerte, todos podridos y cosas así, pues no les gustaba. Y súmale que además él se presentaba como el Mesías, pero que venía a traerles un reino espiritual, un reino de humildad, de arrepentimiento, o sea, crean de fe. Cuando, pues, ¿cuál fe? Yo quiero ahorita, el Mesías tiene que librarnos de Roma, porque además estaba profetizado que iba a venir en tiempos de Roma. Eso, ¿te acuerdas que algunas lo vimos, no? Ajá. Entonces ellos ya lo esperaban por esas fechas. Uh-huh. Y dicen, ¿tú cómo vas a ser? Eres un carpintero de pueblo. Ay, obviamente tú no eres. El que venga tiene que ser un líder político, un rey, alguien que sea obvio que es. Uh-huh. Y cuando estaba en la cruz se burlaban así, no, ¿qué eres el Mesías? ¿Qué haces ahí clavado, no?
porque ignoraban. En esa época nadie había comprendido esas profecías hasta después. En el Nuevo Testamento los apóstoles son los que rescataron y decían, miren, pero si aquí estaba escrito que se iba a morir, aquí estaba escrito que iba a resucitar, aquí estaba escrito que iba a venir, que iban a vivir en Nazaret, que iban a nacer en Belén, que iba a entrar a Jerusalén humilde en un burro. Que todo eso estaba escrito, que lo iban a vender por 30 monedas, etcétera. Que lo iban a traspasar, en fin. No, el regateo de Judas, así cuando que andaban en los 29, ¿cómo arriesgó esa profecía, Doc? Pero al final Ella cuando 30 fue, y dijo, ya, ni yo 30, a ella se imagínate, clavó pero así sí la dice, profecía. y me vendieron por 30 monedas de plata. Ahora, todas Zacarías. esas profecías no las pudieron haber modificado después para que coincidiera. No, para nada. Y de hecho, en cualquier Biblia de los judíos, ahí están igualitas. Ok. Las interpretan diferente, pero ahí están. Y no veo cómo las puedes interpretar diferente porque son demasiado obvias. Dice que me horadaron las manos y los pies. Así, incluso habla el propio Jesús en Salmos, por ejemplo, 1000 años antes de su nacimiento. Es su voz, es él mismo diciendo, hablando en primera persona. Y me traspasaron, me traicionó uno, el que comía su pan conmigo, el que no sé qué. Entonces, alterar las profecías para que digan eso es imposible. Sí, hasta cañón En cuando dice... todo no voy a decir... caso, la acusación sería la contraria, que es que inventaron la historia de Jesús para que cumpla con esas profecías. Está cañón cuando dice, no voy a decir su nombre, pero empieza con J y termina con Udas, ya desde el Antiguo Testamento. Está cañón. Doc, ¿podemos hacer un corte? Al final, todavía nos falta mucha información, con paz y calma, pero vamos a hablar ahorita como de cosas más específicas. De la resurrección. Técnicas que demuestran, según el Dr. Stern, y acompáñenos a ver si es cierto, que efectivamente. Solo, a ver, ¿por qué no? Para que ya entremos directo a eso, nomás deja decir una cosa más antes del corte. Solamente enfatizar por qué es importante la resurrección y como él mismo también la dijo, y por eso es que los judíos, o sea, los líderes judíos, fueron inmediatamente cuando lo enterraron, fueron con Poncio Pilato a pedir que ponga una guardia para que no vayan porque decían los discípulos van a venir a robarse el cuerpo. Porque o sea, como él estuvo anunciado que iba a resucitar. Exacto, estaba profetizado. Te digo que ellos no conocían las profecías, pero sí conocían las de él. Ajá, o sea él mismo había anunciado dijo eso. Entonces, pero no conocían las que están en el Antiguo Testamento. O no las entendían. Que pongan una guardia, ¿no? O sea, pongan gente una guardia afuera y sellos y que lo cuiden por lo menos 3 días, porque él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y la importancia de la resurrección es que obviamente pues el Mesías no podía acabar muerto. O sea, sería absurdo que un Mesías realmente acabe muerto. Okay. Lo mataron y bueno, eso sí sería todo un programa para explicar la crucifixión y por qué teológicamente era tan importante que lo mataran. Pero la resurrección es la que corona, digamos, toda esta obra y la que sella y garantiza que sí es él el Mesías, ¿no? Okay. Si acabara muerto y ya, pues no pasaría. Sería un falso Lo Mesías. que acabó pasando fue que sí desapareció el cuerpo. Y los guardias que estaban afuera, ahorita, si quieres, regresamos ya directo. Con la historia. En un segundo más estamos con ustedes. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Estamos de vuelta, damas y caballeros, recordándoles que hay un libro publicado por el Dr. Stern que pueden conseguir tanto físico como digital en amazon.com que se llama, y es sobre este tema, La serpiente antigua. No confundir con la víbora de la mar. Ya. La víbora de la mar, Vamos. Por aquí pueden pasar. Bueno. Qué bonito cantas, Doc. Cálmate. A ver. Ok, empecemos viendo los hechos de la vida de Jesús y los hechos nos vamos a enfocar ahorita solo ya en la resurrección. Están... uno de los principales argumentos es que, bueno, aparte del rollo filosófico, digamos, contra los milagros y contra Dios, está el rollo de, bueno, no sabemos nada de esta historia más que a través de los libros de la Biblia. O sea, la Biblia es la única fuente y por lo tanto, pues es
chafa esa fuente porque pues es sus mismos Porque está discípulos, está sesgada, a sus mismos amigos, pues inventaron este cuento y pues, ¿cómo sabemos que no? Ni O sea, que el cuento, sí, o sea, el cuento más ya de la parte como milagrosa y todo eso, ¿no? Ajá. Pero es importante que se entiendan varias cosas. Primero, la Biblia no es un libro. O sea, nosotros estamos acostumbrados a verlo así como un volumen donde viene todo, pero son 66 libros. Hablando solo del Nuevo Testamento son 27 libros y escritos por, en el caso del Nuevo Testamento, 9 autores diferentes. Todos los cuales son testigos oculares de estos hechos, excepto Lucas. Ajá. Y sí. Y bueno, y Pablo, claro, Pablo no. Él sí dice que vio a Jesús, pero eso fue después. Entonces, Lucas y Pablo son los únicos autores del Nuevo Testamento que no vieron directamente la vida y la obra de Jesús. Pero los demás sí. Mateo, Marcos, Juan, está también... Y Ramiro. Primera carta de Ramiro a los... A los godines. Sí. No, está un tal Judas, que no es el mismo Judas de los 12, que es hermano de Jesús. Ajá. Y otro que es hermano de Jesús, que es Jacobo. Okay. Estos personajes existieron. Eso sí, no hay ninguna duda. Jesús tuvo hermanos, hijos de María. Hermanos, hijos de José y María. Aquí iba a haber un conflicto. Los católicos romanos tienen un dogma que es la perpetua virginidad de María, que en la Biblia no se menciona. Okay. Y entonces, si estudias la Biblia más objetivamente, sin esos dogmas, pues no hay nada que lo impida. Además, pues estaban casados. Pero la Biblia el sí dice matrimonio no tiene nada Jesús, de malo. Dice los hermanos de Jesús, ellos dicen que es una forma de decir primos, que eran primos, pero ahí dice hermanos. No, pues ya imagínate, los chistes de Monterrey ya serían ya demasiado pesados, ¿no? Ya casarse entre hermanos ya no. Sí. Habrá algún rancho por ahí que quién sabe. Algunos lugares muy específicos. Sí. Un abrazo a esta banda regia. A ver, seguimos. Ok, sí. Me gusta que me carreres. Sí, pues, no, por favor. Entonces, primero que nada, los autores del Nuevo Testamento son fuentes independientes. Y ellos escriben, conocen perfectamente las diferencias entre el mito y la historia, ¿no? Podemos comprobar eso leyendo sus propias descripciones de lo que están contando. Por ejemplo, Lucas, que estamos leyendo La Serpiente Antigua, el libro del Doc, donde él pone todas estas evidencias, todas estas citas. Es de mi propio libro, pero aquí lo que pasa es que junté todos estos pasajes. Estoy citando a la Biblia. Ahora, ¿por qué no baja? Así. Ok. Con los dedos. Ok. Mira. Me quedé así. Así. Yo que soy anti-Apple. Ajá. Ok, dice Lucas es considerado todo un auténtico historiador, uno de los primeros y más antiguos historiadores en serio. Él era, incluso podemos decir que era entre comillas científico, según la época él era médico y tenía más o menos esta formación, pero se tomó muy en serio el rol de historiador, de contar estos hechos, y él era griego. Es el único autor del Nuevo Testamento que no es judío. Ok. De los 9, 8 son judíos, y él viajó a Jerusalén, entrevistó a las personas, o sea, era como un periodista que hizo todo este trabajo, ¿no? O historiador. ¿Qué religión tendría? ¿Como griego? Como religión griego pagano hasta que se convirtió. Ok. Y dice Lucas: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron de los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, sus 2 libros, que son el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, están dirigidos a Teófilo, que probablemente es alguien que no existió, sino simplemente significa amante de Dios o persona que ama y busca a Dios. A él se dirige. Teos, Dios. Y filo, como amor. Okay. Filos, Teófilos, exacto. Excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Okay. Eso está en Lucas 1, del 1 al 4. Luego en Hechos, que también es de Lucas, como acabo de decir, dice: después de padecer la muerte, Jesús se les presentó a los apóstoles, dándoles muchas pruebas convincentes, pues eran escépticos.
de que, o sea, los propios apóstoles no creían, de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Okay. Esto dice Lucas. O sea, que había pruebas convincentes. Bueno. Luego, Juan, otro de los testigos, dice: el que lo vio, que él se está refiriendo a sí mismo, él siempre habla de sí mismo en tercera persona. Ajá. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que es la verdad para que también ustedes crean. Juan 19:35. O sea, no pretenden estar escribiendo mitos. Se conoce mucha literatura mitológica de la época. O sea, incluso hay evangelios falsos que cuentan la historia de Jesús, pero mitológicamente. ¿A poco? Sí. Qué divertido. Y entonces se puede ver la diferencia. Ahí sí son hasta grotescos, fantasiosos. Todo lo adornan mucho. Harry Potter. Sí, exacto. O sea, milagros como hasta un poco raros, o sea, cursis. No hablando mal de Harry Potter, ¿eh? Harry Potter es lo máximo, pero lo que voy es que es como ya mucha Exacto, fantasía. se ve la diferencia entre obras fantasiosas. Los evangelios son muy sobrios, cuentan los detalles sin adornarlos, sin echarles crema a sus tacos. Y como vemos, ellos mismos saben que ya desde tiempos distinguir. bíblicos había el dicho de echaron mucha crema. Exacto. Además, hay otra cosa. El concepto moderno de hacer como, por ejemplo, una novela histórica de donde copies cómo vivían en la época y hasta cómo hablaban y cosas así, eso no existía en la antigüedad. O sea, nunca. Eso es súper reciente. Eso empieza a finales del siglo XIX. O sea, adornar la realidad no era la onda en esa época. Bueno, más bien me refiero a copiar. O sea, a inventarte una historia y hacerla realista, copiando con exactitud costumbres y forma de hablar. Y algunos hechos. Hechos, exacto. Y mezclarlo con personas reales. Eso no existía en la época. O era pura fantasía o era pura realidad. Ok. Entonces, y los evangelios es obvio que pretenden estar en la categoría de realidad. El mismo Juan también dice en una de sus cartas: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. San Pedro, también tenemos cartas de San Pedro. Un testigo ocular que cuenta. Es uno de los autores del Nuevo Testamento. Uno de los autores del Nuevo Testamento. Okay. Dos cartas tenemos. O sea, San Pedro, portero celestial. Y autor también, autor publicado. Autor publicado. San Pedro, con razón. Dos cartas que además son padrísimas. Ajá. Muy, muy lindas cartas, cortitas. Entonces, fíjate. ¿Pero nos vas a leer una o un cachito de una? Un cachito de una. Ok. Dice San Pedro: pueblo de Israel. Esto no está en sus cartas, esto está en Hechos de los Apóstoles, en un discurso que él da. Cuidándose de que lo anden ahí. Pueblo de Israel, escuchen auditando. Esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos, ¿no? Lo dice: enfrente de ustedes hizo los milagros y no sé qué. Ahora, hay algo muy curioso. Los judíos nunca lo negaron, porque todavía podríamos decir, bueno, sigue siendo solo la Biblia, ¿no? Desde que nos habla de él y no tenemos ninguna referencia externa, pero no es cierto. Sí hay referencias externas. Por ejemplo, Flavio Josefo, un historiador judío de la época, que nunca se hizo cristiano, hasta donde sabemos. Él cuenta y dice que Jesús, no sé qué, el que resucitó, así lo menciona. Y menciona que había un tal Jacobo, hermano de Jesús, que es también autor del Nuevo Testamento y que era como quizá la figura más importante en la iglesia de Jerusalén, que en algún momento lo mataron y que a partir de ahí vino, dice Flavio Josefo, la ira divina sobre Jerusalén y que por eso empezó la revuelta que terminó en la destrucción de cuando la mataron ciudad. al mero hermano. Cuando mataron al mero hermano en el año 67. Ok. Entonces, por eso también sabemos que Jacobo es real. Entonces, digo, son personajes reales. Y
pero además el Talmud también los menciona. O sea, lo de y Jacobo no está en duda, nada más la duda es si es hermano o no, ¿no? Lo que se ha sí, planteado bueno, diga, como... ok, en si tu era caso, no primo, le ves duda. hermano, lo que sea. O sea, Pero está, existe. existía. Y tenemos una carta de él también. Ujú. Y que se me fue el avión. Que sí, entonces cuando los enemigos confirman el testimonio, pues ya no puedes decir que solo es una fuente sesgada. O sea, y confirman tanto con los milagros como la tumba vacía, que ahorita Ujú. vamos a hablar de eso. Y los milagros nada más dicen que pues era como por el poder de Satanás o algo así, ¿no? Como brujería. Ah, ok, los achacaban a magia negra. Exacto. Luego dice también San Pedro, esto sí es en una de sus cartas: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. O sea, ellos escucharon una voz del cielo que dijo eso y está dando testimonio. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ok, testimonio de San Pedro. Vamos rápido al testimonio de San Pablo. Y O sea que había algo ahí que todo el mundo estaba viendo cosas sobrenaturales. Ajá. Ahí los conspiracionistas creen que tal vez eran ovnis. Como la novela de JJ Benítez. ¿no? Yo no Caballo creo de en Troya. ovnis, pero se me Buenísimo. hace más razonable en todo caso creer en ovnis que creer que no pasó. O sea, porque no puede ser que coincidan tantas cosas, ¿no? En Caballo de Pero- Troya, que era una novela de JJ Benítez, planteaban eso divertidísimo. Y puede ser, ¿no, Doc? Que seamos la maqueta de unos super extraterrestres y eso sea Dios, ¿o no? Yo no creo, pues porque en todo caso sigues con el mismo problema de pues contestar las preguntas que decíamos hace rato. O sea, ¿quién creó a esos extraterrestres? O sea, También ahí hay es vida. como nada más, claro, es como nada más alargar la cadena, pero no resolver nada. Ah, claro, es algo en medio. Exacto. Ahora, fíjense, San Pablo, nada más digamos muy rápidamente quién era San Pablo. Amerita definitivamente hacer un capítulo sobre él. Súper breve, Doc, porque lo que sí no quiero es que matemos las cosas tan divertidas, que son divertidas y apasionantes, para el episodio de San Pablo, que me parece que... Mira, desde que las farmacias se llaman así, yo dije, ese men necesita su episodio. Sí, ¿eh? Le decían el San cuchicuchi. Pablo, que se llamaba Saulo, tenía un nombre latino que era Paulo y un nombre hebreo que era Saulo, porque así lo registran en un lugar con uno y con otro. Paulo, Saulo. Ah, o sea, uno u otro. Sí, exacto. Sí, todos los judíos actuales tienen un nombre civil, los actuales y de esa época, un nombre civil y un nombre, digamos, religioso, ¿no? ¿Tú también cuando naciste Ajá. tenías eso? Sí. ¿Cuál es tu nombre religioso, Doc? Jacob. No me digas. Yo soy Jacob, sí. Así en documentos oficiales religiosos judíos aparezco como Jacob, o en las tumbas, o en la boda, o así. Ay, ¿cuáles tumbas, Doc? No. Jacob. Wow, Jacob. ¿Cuáles tumbas? No. Ajá. Y mi nombre es civil, pues Ricardo. Entonces, San igual, Pablo. su nombre civil era Paulo ¿Qué le y pasó? su nombre religioso era Saúl, ¿no? O Shaul en hebreo. Bueno, Ajá. era un rabino, un fariseo que odiaba a Cristo, que odiaba el cristianismo, que los perseguía, los mataba, los encarcelaba y en algún momento él mismo tiene la iniciativa de ir a pedir cartas de parte de los jefazos de Israel para ir a Damasco, que está a unos 350 kilómetros de Jerusalén, para apresar a cristianos, o sea, a judíos convertidos al cristianismo que habían huido a Damasco y llevar cartas para que se los entregaran y él llevarlos de regreso a Jerusalén. Y en el camino a Damasco, cuando casi estaba llegando, esto se cuenta, hay 3 recuentos diferentes. Él dice que vio una luz y que oyó una voz y vio a Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ok. El caso es que, bueno, en ese momento la tradición dice que se cayó del caballo, pero la verdad es que ninguno de los 3 recuentos menciona ningún caballo. Eso aparece en los iconos y tal, pero nunca se menciona un caballo. Aquí se van a pie. Y dice que cayó al suelo y que quedó sin ver por 3 días, de tan deslumbrante que fue esa luz. Ujú. Y que en ese momento, o sea, él salió de Jerusalén perseguidor de los cristianos
y en menos de 400 kilómetros llegó a Damasco siendo el mayor cristiano, así el apóstol, imagínate, ¿no? El gran apóstol del cristianismo. Él es autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. Pero los que estaban con él, ¿qué? Dice que oyeron la voz pero no entendieron las palabras y que vieron una luz pero no vieron a Jesús. El único que lo vio y oyó es él, pero que los otros sí vieron algo raro. Sí, dijeron, aquí pasó show de luces. Algo pasó. Ajá. Sí, entonces... Y también se convirtieron los canchanchanes. No dice nada, puede que sí, porque no... Bueno, no, tiene que ser, porque si no llegó a Damasco y luego ¿qué? Pues, ya los sí. tenía que tener medio convencidos. Sí, no sé... ¡No ataquen! Sí, no ataquen nada. ¡No! Exacto. Y él como no veía nada, así se llevaron a los cristianos. Y ya no hay ¿Dónde cristianos en están? Damasco. Sí. ¡No! Exacto. Sí. Y parece que además quedó mal de los ojos de por vida. O sea, siempre ya tuvo como O tal vez va llegando problemas en los ojos. Tal vez va llegando a Damasco y dice, ya no están aquí, ¿verdad? Están aquí. Y todos, Exacto. ¿Dónde estoy? vengo solo. En son de paz aquí a Damasco. Y exacto, y los cristianos, ahí llegó el que trae las cartas. ¿Ves qué te No, dije? imagínate, lo recibieron con miedo y no le creían. ¿Qué y te así. dije? Es un temazo. Entonces el caso es que él fue ya después un súper, digamos, testigo. Exacto. Sí. Y me gustaría ¿Testigo? leer rápidamente nomás el testimonio de Pablo. Sí, pues a mí me gustaría tener $1,000,000, Doc, pero... ¿Ya no lo leo? No, sí, claro que sí. También yo tengo $1,000,000. Bueno, sí, ya, sí, es que híjole, El capítulo tiempo de se- San ¿por qué? Pablo. Ok, capítulo de San Pablo. Nada más voy a Vámonos leer a un lo cachito, voy a leer sabroso de aquí. menos de lo que quería, pero sí, pues hay una parte que dice, o sea, no estoy loco, lo que digo es cierto y sensato, el rey está familiarizado con estas cosas, que se refiere a los milagros de Jesús, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento, estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Entonces, nuevamente es algo que pasó públicamente. Y te digo, los judíos nunca lo negaron. Luego dice San Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según estaba profetizado en las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, o sea, Pedro, y luego a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. O sea, lo vieron resucitado, pero en cuerpo, en carne y hueso, ¿no? Ajá. O sea, nadie lo vio personas. místico más que San Pablo. Ajá. Y antes y después, ¿no? Es el único que vio a Jesús en esa presentación. Sí, Bueno, no, mencione pues, no, Juan lo vio también después en Apocalipsis, cuando escribió el Apocalipsis, ya varias décadas después. Más para allá, más para acá. Exacto. Entonces dice, la mayoría de los cuales, de estos 500, todavía vive, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, que también era escéptico, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. A ver, estos 500 que lo vieron resucitado, también lo vieron morir. O sea, de Sí. cierto modo, todo el mundo sí atestiguó que sí el No que se sé murió. si los 500, Ok, pero pero- por lo menos los apóstoles sí. O sea, era público la crucifixión. Así es. Y si era Jesús, el que se murió, sí era Jesús. Sí, claro. O sea, no hay manera que haya sido otro. No, pues imagínate, o sea, ellos vieron el juicio, vieron cómo iba el camino a la cruz, pues lo vieron horas ahí en la cruz, o sea, cómo lo van a confundir, si convivieron con él 3 años todos los días, estaba su mamá. O sea, todo. No, ya con su mamá sí. Porque a la mamá, mira, todavía a los compas, Sí. pero a la mamá sí, no. Sí, además igual que así, en qué momento hubo un reemplazo, sí, ¿no? Bueno, Es- pero me imagino que también es algo que hay escépticos que lo podrían. Sí, o sea, esa no es una teoría muy... No, mira, hay algo interesante. Ninguna teoría alternativa de la resurrección tiene muchos seguidores. O sea, hay uno que propone una, otro que propone otra, pero como que nadie se cree ninguna, ¿no? Ujú. Entonces esta no. Otra es que fueron a una tumba equivocada. Ajá. Es que se equivocaron de tumba y la vieron vacía. Pues igual, todo el mundo se equivocó de tumba, o sea, es muy raro, ¿no? Sí. Las mujeres fueron las primeras que... Bueno, ahorita llegamos a eso, ya vamos directo. Ujú. Cuando los historiadores o teólogos o quien sea que aborde esto quiere hacer como una demostración de la resurrección, siempre se recurre a hechos concretos. Primer hecho concreto, que sabemos con bastante certeza. Después de su crucifixión,
bueno, Jesús estaba realmente muerto, ¿no? Decías, es que si no era él, o sea, básicamente ahí no hay más que 3 opciones, que no era él, que no murió de verdad o que se equivocaron de tumba. Las 3, la verdad es que si lo piensas bien, pues son una más absurda que la otra. Pero además no nada más echan el cuerpo ahí a la fosa, ¿no? Exacto. Sino que es enterrado en la tumba de un rico, que todo el mundo sabía dónde era, que se llama José de Arimatea. Esto es atestiguado por al menos 5 fuentes independientes de testigos. Es muy improbable que, o sea, si todo esto es una invención así mítica, pues que inventen a José de Arimatea. O sea, en realidad él hasta ese momento era un enemigo, era un miembro del Sanedrín, que pues, es parte de los que condenaron a Jesús, y se arrepintió y pues dijo, no, si nos pasamos. Y entonces, como pues tratar de compensar un poquito, le donó su tumba para que ahí lo pusieran. Okay. Ahora, la idea de que no murió, que fingió, que se desmayó y que luego despertó en la tumba y salió, pues, ¿qué te puedo decir? Es totalmente absurda. O sea, lo flagelaron. Podía haberse muerto de la pura flagelación. Oye, ¿sí le dieron así tan duro como la película de Mel Gibson? Yo creo que sí. Obviamente no podemos saber, pero probablemente sí. No, pues los romanos no eran suaves. Pero no era peligroso que se les muriera antes de la cruz, que es lo importante. No, porque en realidad pues ya daba igual. O sea, si se moría, pues hasta mejor. Ya se ahorraban la cruz. O sea, para ellos no era tampoco como gran presea. No. Acabamos con Jesús, solo ya querían acabar ellos con no, él. que los romanos no querían matarlo. O sea, acuérdate que, o sea, es más, probablemente Poncio Pilato lo mandó a azotar para darle lástima a los judíos, para enseñarlo, porque de hecho lo presentó después de, o sea, lo flagelaron, le pusieron una corona de espinas y le pegaron así con palos. Entonces estaba sangrando toda la cara. Le pusieron un manto disque de rey para burlarse de él. Ajá. Entonces, imagínate la imagen lastimera que presentó así un hombre, pues abatido totalmente, sangrando por todos lados, flagelado. A lo mejor le mostró así, vean su espalda. Ajá. Así, porque él quería que ya desistieran de su idea. O sea, ya lo castigamos, ya le dimos bastante duro, no hizo nada que a ojos del Imperio Romano sea un delito. Entonces, o sea, fue por presión de los judíos. Por presión de que estaban crucifícalo, no sé qué. O sea, sí, ya ellos ya querían. Entonces le da santa tranquilidad. O sea, el Sanedrín lo condenó a muerte. Pero acuérdate que no eran un estado soberano los judíos, o sea, y estaban bajo el dominio romano. Entonces, no tenían permitido ejecutar sentencias de muerte. Entonces, lo condenaron, pero ellos no podían ejecutar la sentencia. Entonces, por eso fueron con Poncio Pilato, el gobernador romano, a decirle, ya lo condenamos a muerte, necesitamos que tú lo ejecutes. Y él, pero pues yo ya lo entrevisté, yo no encuentro nada. Pilato lo veía como un loco o algo así, como pues rarito, pues como un profeta raro ahí. No, ni siquiera un revoltoso, un profeta raro que habla chistoso y que pues dice... Un coach. Dijo, este es coach regio. Dice, este es como Carlos Muñoz. No, pero sí como se le hacía como un soñador, así un tipo como místico, ¿no? Entonces, pero pues él no encontraba delito para condenarlo, pero fue por presión porque ellos sí encontraban delitos, digamos, religiosos. Ok. Y entonces al final, entonces lo manda a azotar, lo presenta como para ya, ¿no? O sea, pues que no les parece suficiente. No, crucifícalo. Oye, pero pues un poco como que no me ayudes, compadre, ¿no? Así de, ahorita te salvamos. Él acabó siendo peor porque le tocó flagelación y crucifixión. ¡Qué gacho! Al final le tocaron las dos. Sí. Pues ahí está para que el mismo Jesús dudara de la existencia de Dios, ¿eh? Pues en la noche anterior, bueno, en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero todavía reconoce que existe Dios. Existe, pero que lo abandonó. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió despegado ya por completo. Exacto, así, exacto. Y de hecho está haciendo, así empieza un salmo, el Salmo 122. Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has esa abandonado? Angustia fue cuando ya lo apresaron, ¿o qué? Cuando estaba en la cruz. Clavado, ya en la cruz. Ya en la cruz dijo eso. Ok. Y el Salmo 122, si alguien tiene la curiosidad, vaya y léalo. Cuenta toda la crucifixión. En ese salmo es Jesús hablando 1000 años antes, relatando lo que siente en la cruz. Se está haciendo una referencia a eso. Y es donde dice, me horadaron las manos y los pies, se repartieron mis vestidos, como perros me rodearon, se burlaban de mí.
es un personaje misterioso que quien leía el Salmo en esa ¿qué época será no entendía qué estaba pasando, pero Jesús hace una referencia Que ahí. en una ocasión me decías que las profecías nunca las entendieron hasta que sucedió lo de Jesús, ¿no? Exacto. Digo, porque ahí quienes quisieron creer que encajaban, que ya empezaron a creer esa interpretación. Las empezaron a ver al revés. O sea, después dijeron, ya viste, aquí dice esto, y aquí dice esto, y aquí dice esto. Sí era él, ¿no? Sí, Como los propios apóstoles no sabían si creían o no. O sea, los propios apóstoles eran... Pedro lo negó 3 veces. Tenía miedo. Ya cuando lo vieron muerto, definitivamente dijeron, pues no, pues ya, ni modo. Perdimos 3 años de nuestra vida. Vamos a regresar a lo que estábamos haciendo. Ya estaban en shock. Que pues en quien habían puesto sus esperanzas lo vieron ahí clavado, muerto. Estaban en shock total. O sea, eso de así, el ánimo de vamos a robarnos el cuerpo, inventar un choro, eso para nada. O sea, estaban todo lo que Devastados. nos dijo era mentira. Exacto, ellos creían que era mentira. Ok. Y de hecho y entonces las mujeres les fueron a decir... Bueno, ahorita llegamos a eso. Varias veces siempre que digo, nos sí. llevas a ese... Siempre digo, pero es que ya, bueno, de hecho ya es el siguiente punto. Mira quién se queja siempre del... Pues es que se activó sin querer. Sí, así a mí también, ¿no? Sí me puede, es como si puede pasar sin Sí, querer. puede pasar. Ok. Todos cometemos Entonces, errores, somos humanos. Teoría de que no murió, totalmente falsa. De hecho, le surgía bajar el cadáver porque ya iba a empezar la Pascua y no era como una maldición tener ahí un Pero cadáver. la Pascua, todos pensamos actualmente que viene de Semana Santa porque se murió Jesús y luego... No, ya Pascua viene desde es antes, desde el tradición Éxodo, judía de toda la tradición vida. judía, pero se empalma, obviamente, porque creo que lo vimos en el de Chisme Bíblico, no sé qué, que es matar a un cordero para poner su sangre en la puerta y que el ángel de la muerte no pase No entre. por tu puerta. Entonces es lo mismo, él es el cordero, Cristo es el cordero de Dios. Y al mismo tiempo que estaban sacrificando a ese cordero, Que ese apodo se lo puso Juan Bautista. Juan el Bautista, que era su primo. Era un profeta moderno. Era un profeta. Un sacerdote. No, eran las dos cosas, sacerdote y profeta. Pero no rey. Pero no rey, exacto. Pero no fungía como sacerdote hasta donde yo sé, era nomás como un profeta que vivía ahí. Pero creo que sí era sacerdote, ni siquiera estoy tan seguro, pero Un hippie, su papá, que se llamaba Zacarías, era sacerdote, por lo tanto él también. Ok. Un hippie, sí, anda, el que se vestía con pieles y así. Comía langostas, pero no precisamente de las que cuestan muy caro. Exacto, eran chapulines. Y... ok. Entonces, aquí el Cordero de Dios. Y porque al mismo tiempo, el mismo día de la Pascua, lo estaban crucificando. Entonces, real, hoy en día que está pegada Semana Santa y Semana de Pascua, ¿es porque coincidió? Ok. De hecho, en los primeros años de la iglesia siempre coincidían las fechas. Después, en algún momento, en un concilio se separaron. Porque el calendario judío se iba atrasando, porque era un poco imperfecto. Entonces, para hacerlo bien, los cristianos se Sí, separaron. porque es mejor negocio para Cancún. O sea, ya son 2 semanas, Sí, claro. una semana extra de Spring Break. ¿No? O sea, Bueno, exacto. Sí. Pero sí, entonces, justamente, y bueno, hoy que sale este programa, es domingo de resurrección. Justamente termina la Semana Santa con el domingo en el que resucita. Entonces le surgía bajar el cadáver, entonces mandaron y los ladrones que estaban junto a él no se habían muerto. para que llegara ahí la gente a acampar y el rollo de... No sé si acampar, pero como la gente que festeja. Simplemente la Pascua. porque era como una maldición tener ahí esos muertos. Los Tenían muertos que ahí, quitarlos. que Ajá. tenía el caso. Exacto. Entonces, los ladrones seguían vivos, entonces les rompieron las piernas. Dimas y gestas. Dimas y gestas, se supone, no los menciona la Biblia, pero la tradición dice que son dimas y gestas. Les rompían las piernas, entonces se hacían así y se asfixiaban porque ya no tenían soporte y no podían respirar. Perdóname. Y cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto, entonces no le rompieron las piernas, que también eso es una profecía, que dice no le quebraron ningún hueso, que creo que está en el Salmo 122, por cierto, en el que mencionaba. Y entonces ya le iban a quebrar las piernas y no lo hacen y le traspasan el costado con una lanza, el corazón, y sale agua y sangre. O sea, estaba totalmente muerto. Agua y sangre, ¿es normal? Pues creo que los médicos tienen una explicación para eso. Alguna vez la leí, pero no me acuerdo. Pero dicen que es señal de muerte segura. Ok, perdón, nada más para tener este dato. Dimas y gestas no los menciona la Biblia por nombre, pero sí menciona. Sí los menciona, pero no dice su nombre. Ya. Y uno de ellos incluso se arrepiente en el momento y Jesús le promete hoy, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y Jesús, ¿dónde está mi cartera? No. Ese fue el otro. Fue el de allá. Chale. Todo solemne. Este cuate. Nos veremos en el paraíso. ¿Dónde está mi cartera? ¿Qué más? Me distraes con tus chistes inapropiados. ¿Cuál inapropiado? Sí. Segundo hecho. La tumba estaba vacía el domingo. Ah, ok. Fueron un grupo de mujeres. Pero había una guardia. Había guardia. Ahorita hablamos de la guardia. Fueron un grupo de mujeres a llevarle una ofrenda o a terminar de embalsamarlo o lo que sea. Que no recuerdo, la verdad. Y vieron la tumba, la piedra movida. Ellas iban preocupadas porque entre ellas 3 no iban a poder mover la piedra, una piedra grande. Entonces estaban buscando si alguien les ayudaba por ahí. Y cuando vieron, ya estaba movida y estaba vacía. Y además estaba el sudario y todo que él tenía, estaba envuelto así como momia y tenía todo pegado con resinas. Estaba todo bien acomodado. Cosa que si se hubieran robado el cuerpo, ¿quién le va a quitar eso? Se lo roban completo, ¿no? Claro. Entonces corren a decirles a los apóstoles, oigan, pues no está. Exacto. Y entonces los mismos apóstoles no lo creían, no, ellos mismos piensan que alguien se robó el cuerpo, es lo primero que se imaginan. Entonces corren Juan y Pedro son los primeros que corren para llegar a ver qué pasó, y dice que también lo vieron vacío, pero Juan en ese momento supo que sí había resucitado, se acordó. Supongo que Pedro también, pero creo que lo cuenta Juan y dice, en ese momento supe. O sea, les cayó el 20. Sobre todo porque vio acomodada entonces dijo, pues ¿quién se va a robar el cuerpo? Y va a dejar acomodado todo, ¿no? Pues un ladrón de cuerpos con TOC. Exacto, con un toque muy meticuloso. Obsesivo compulsivo. Exacto. Entonces, también algo importante es que no iban a inventar que las mujeres fueron las primeras que lo vieron, porque en esa época no eran aceptadas como testigo en un tribunal o lo que sea, no tenía mucha validez su testimonio. Okay, ya de plano mujer. A menos que de cualquier mujer, a menos que no hubiera de otra que pues ya nadie vio, pues bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Pero si vas a inventar una historia, pues no hubieran dicho que eran mujeres las primeras que lo vieron. Ok. Eso de que se pudieron haber equivocado de tumba, no sé, todos no se pueden equivocar de tumba, eso no pasa. Además, incluyendo a los judíos, a los romanos. Y además también se todos, reduce, ¿no?, a lo que siempre has dicho tú, que si alguien va a inventar una cosa súper aparatosa, siempre alguien va a ir con el chisme. Sí, todos se pusieron de acuerdo. Y no en el momento que involucra a tanta gente empieza a ser más complicado que no saber. Exacto, por eso ahorita vamos a ver las diferentes teorías alternativas y cómo ninguna tiene mucha lógica. Ajá. Bueno, también la tumba vacía es atestiguada por varias fuentes independientes, incluyendo las fuentes judías. Los propios judíos hasta el día de hoy sí admiten que esa tumba estaba vacía. Ok. Pues tan fácil como que si no, pues ellos van, la abren y vengan todos, aquí está el cadáver de Jesús, ¿no? Tan fácil como eso, pero jamás presentaron ningún cadáver porque no estaba. Entonces ellos mismos admiten que estaba vacía. ¿Quién robó el cadáver? Y gestas así de, ¿qué pasó? Gestas. ¿Qué pasó? Gestas. O Dimas. Ahorita ya estaban muertos. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cadáver? Luego los apóstoles lo mencionan en sermones públicos como si todos supieran. Ustedes saben que... bueno. ¿Qué otra? Ok. El recuento de Marcos, que es el más antiguo, es muy sobrio. O sea, como te decía, sin adornos, sin cosas fantasiosas. Que salió y voló. Y entonces... No le echó de su cosecha. Exacto. Mientras que tenemos recuentos que sí son fantasiosos de la resurrección de 100 años después, algo así, que obviamente son más mitológicos y que ya tienen toques gnósticos y místicos y con mucho desarrollo, ¿no? Uh-huh. O sea, el relato de Marcos sí se ve muy realista. Pues. Uh-huh. Ok, tercer hecho. Diferentes individuos y grupos experimentaron apariciones de Jesús. Uh-huh. Eso es real. Y, o sea, es real que lo vieron, ¿no? Uh-huh. Y ellos creían que lo vieron, ¿no? Como decíamos, su estado de ánimo era bajísimo después de la crucifixión. No había ningún judío en esa época que tuviera el concepto de un Mesías que iba a resucitar. Eso fue una sorpresa para ellos. Y
no se lo tenían por qué haber inventado. En todo caso, sí es cierto que él mismo dijo varias veces que iba a resucitar. Entonces, si acaso era su única señal. Pero lo importante es que si tú lees las cartas y todo de estas personas, no son locos. No para nada parecen cartas escritas por gente loca. Ajá. Se ve gente muy ética, muy confiable, muy... Tampoco Muy son concreta. fanáticos religiosos del tipo como de líderes de sectas, así. Ajá. No se parecen para nada como a el líder de la luz del mundo o de Pare de Sufrir. O algo así. Para nada son de ese tipo de personas. Al contrario, es gente súper humilde, muy compasiva de los demás, porque estos siempre son de tú, pecador, que nos venme a traer el diezmo y que cosas así. Estos nunca se enriquecieron, nunca tuvieron ningún beneficio y de hecho al contrario, perdieron todo. Tenían sus barcas para pescar. Mateo era un rico recaudador de impuestos, medio mafioso, perdió todo. Qué enojados sus amigos. Así, y Mateo, que no te ha traído nada. que Ahora no- va a ir a contar toda la verita. Y Mateo, sí, diré la verdad. Iré por el mundo contando la verdad. Y a la verita y todos ellos así. Sabe demasiado. Sabe demasiado. Cuando- Y él, sí, tú, por la gracia de Dios, ahora sé demasiado. Así, ¿no? Cuando Jesús resucitó, ¿qué fue lo que hizo? Esa misma noche, bueno, primero se les apareció a las mujeres. O sea, mientras las mujeres Las- estaban sí les ahí, dijo, ¿qué onda? vieron a uno y pensaron que era el jardinero y se acercaron y era Jesús, ¿no? Entonces, en ese momento él habló con ellas. Luego No tan ellas- rápido. ¿Por qué vuela el jardinero? porque vuela. Y ellas corrieron a decirles a los apóstoles corrieron a la tumba, la vieron vacía y creo, si mal no me equivoco, como dicen en el Chavo, que en ese momento no lo vieron, se regresaron, pero esa misma tarde se les apareció cuando estaban reunidos los 12 en un cuarto. Ahí llegó y les dijo, la paz sea con ustedes, etcétera. Qué Y miedo. pues imagínate. Y no estaba Tomás ese día. Luego parece que en toda una semana no lo vieron y el siguiente les dijo, esperen el siguiente domingo, vuelvo a venir. Regresó el siguiente domingo y le contaron a Tomás, no, el maestro se nos apareció. Y es cuando él dijo, sí, hasta que yo no toque sus llagas y lo corrobore con mis propios ojos, no les voy a creer. O sea, el mismo Tomás pensó que lo estaban cotorreando. Y luego Jesús le dijo, qué horror que seas así, ¿verdad? Ya le apareció y lo llamó, dijo Tomás, ven, a ver, toca las llagas. Ajá. Y no seas incrédulo, sino creyente. Así le dijo. Y entonces él ya se arrodilla y le dice, Dios mío y Salvador mío. Que es equivalente cuando Doña Lucha dice, qué mal que seas así, mijito. Qué feo que seas así. Chale. Pues es que Jesús también regaña cuando... hay que Bueno, hacerlo. sí lo regañó, sí, claro. De hecho, Jesús era bastante regañón, o sea, todo el tiempo estuvo regañando a todos los que Pues creían en era prácticas antiguas. Era rudo, sí. Sí, O sea, no también hablaba de amor y todo eso, pero sí. Pero sí era... No era, sí. O sea, era muy directo. Ajá, No, totalmente. o sea, totalmente como- directo. Sí, nada de jamás dijo una mentira. Y tampoco decía mucho por favor ni nada, ¿no? Era de esto, Ah, hacedlo. Exacto. Haced esto en memoria de mí, exacto. Y entonces se pone ahí con ellos y ya todos cuatísimos. Exacto. Y convive con ellos por 40 días, comen todo. Les habla, como ya leímos que en esos días les estuvo hablando del reino de Dios, de muchas cosas que eran importantes, de la iglesia, etcétera. Y después se despide de ellos y les promete enviarles al Espíritu Santo para que, y les dice, Él les recordará todo lo que yo os he enseñado. Y ya, dice que ascendió al cielo, no sabemos más, no solamente ascendió al cielo. Estos apóstoles desanimados de repente salieron por todo el mundo conocido de la época a proclamar la buena noticia de que Jesús era el Mesías y había resucitado. Con una convicción tal que hasta los mataron por eso y nunca se retractaron, ¿no? Se dejaron matar y todos tenían la oportunidad. O sea, en esa época los mártires siempre, a ver, retráctate, ¿no? O te matamos, no, pues mátenme, pero no me retracto. Nadie muere por una mentira o por un complot que ellos mismos hicieron, ¿no? O sea, imagínate que tú sabes que tú te robaste el cuerpo, tú sabes que tú inventaste este cuento, a lo mejor con la mala intención de ganar dinero, de hacer una religión nueva, una secta, lo que quieras. Pero bueno, te falla todo, te arrestan, te van a cortar la cabeza, te van a crucificar, te van a quemar vivo.
A Bartolomé, uno de los 12, lo desollaron vivo, ¿no? ¿Qué? Así, hay un cuadro en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel que es así, la piel de Bartolomé, así todo. Y creo que puso Miguel Ángel en la cara, puso su propia cara. ¿A poco sí? Ajá. Qué Entonces, cuate, ¿no? Sí, exacto. Se puso. Es el narcisismo máximo, güey. Sí. Ahí, bueno, si lo hubiera puesto en la de Jesús estaba peor. Pero sí, lo desollaron vivo. O sea, eran tormentos. A Pedro lo crucificaron de cabeza. Y además por elección propia. Además por elección propia. Dijo, no merezco morir como mi Señor. Pues Él había negado a Jesús cuando luego, después de que se murió, ¿no? Exacto, ahí se ve que pues ya Tú no eres creía de los que de ellos. o sea, No, Nel. No, yo no. ¿Qué? ¿Yo qué? Y luego murió por él. Y dijo, a mí ¿Cómo te explicas ese cambio? De cabeza, dijo, crucifíquenme de cabeza. ¿Cómo te explicas ese cambio? O el de Pablo, ¿no? O sea, que era perseguidor y de repente yo vi a Jesús, me apareció. Entonces, algo no nos dijiste. ¿Qué pasó con los guardias que estaban vigilando la tumba de Jesús? Los guardias, la versión oficial fueron a contar a Poncio Pilato que en la noche habían venido los discípulos a robarse el cuerpo. Lo cual acabamos de ver que es muy inverosímil. Además, pues qué clase de guardias, ¿no? Dejan que unos pescadores lleguen y se roben el cuerpo, ¿no? Ajá. Planearon así toda una... ¿Te acuerdas? Sí, así de San Pedro de... Con su pasamontañas. Taran. Y así se avienta, pero habían medido mal. Como no eran expertos, entonces midieron mal la cuerda y se estrelló en la roca. Y luego yo soy el que hace chistes. Bueno, ese está leve. Ese está leve. Ay, también el mío. Sí. Bueno, entonces... Es que quiero que sepan... Pero más bien estamos ridiculizando a los que creen que los apóstoles se organizaron todos desanimados para ir a robar. La guardia, no se sabe el número, pero mínimo eran 4 soldados. Podían haber sido hasta 32. Okay. Los soldados romanos eran pro, o sea, sí, claro. No se iban a quedar dormidos. Ellos dijeron, no, pues nos quedamos dormidos y llegaron y se robaron. Suena totalmente inverosímil. Y Mateo da la explicación. ¿32? Sí, los 32. A lo mejor ponle que no eran 32, pero sí mínimo 4 o 8 tenían que ser múltiplos de 4. 16, algo así. Y Mateo da la explicación de por qué fueron a decir eso. Dice que los líderes judíos los llamaron, les preguntaron qué pasó. Ellos le dijeron la verdad. A los líderes judíos les dijeron que sí, de verdad había resucitado, que unos ángeles llegaron a mover la piedra y que salió el difunto, que ellos tenían mucho miedo, pero dice que les dieron una fuerte suma de dinero para que fueran a decir que se quedaron dormidos y asegurándoles que si se metían en problemas, ellos iban a ayudarles ahí con sus palancas ahí con Poncio Pilato, que ellos les iban a ayudar. Entonces, pues, fueron. O sea, todo eso fue para que no se esparciera exacto, imagínate que sí, no, pues estaban apanicados de que si se la historia oficial se lo robaron. Exacto. Los apóstoles. Sí, lo cual te digo, pues es como un complot así de, ¿no? Como tan. Ahora eran bien pobres, ¿no? Eran, pues ya en ese momento eran pobres, habían sido a lo mejor algunos. ¿Dónde metieron a Jesús para que no lo buscaran? Pues por eso, ¿dónde lo escondes? No, pero al Jesús resucitado, ¿dónde se metieron esos 40 días? No sé, hay una escena en Juan al final que están pescando junto al lago de Genesaret. Hay un lago y que ahí lo ven de lejos y entonces que nadan a la costa, o sea, ya unos días después de esto, pero no sé si en tiendas de campaña, o sea, esos detalles. El punto es que todavía estaban fugitivos. Sí, no sé si eran fugitivos, ya habían vuelto a pescar y ya habían como regresado a su vida. Y después Jesús les dice, quédense aquí en Jerusalén. Cuando él ya se despide de ellos, quédense aquí en Jerusalén. 10 días después venía la fiesta de Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua. Entonces ya habían pasado 40. Entonces le dice, quédense aquí hasta Pentecostés. Y dice que en Pentecostés es cuando vino el Espíritu Santo y entonces empezaron a hablar en otros idiomas y así a hacer cosas raras. Okay. Y que empezaron a predicar y que se había juntado ahí gente para la fiesta de Pentecostés, muchos judíos que venían de Grecia y de otros lados, y entonces que a todos les predicaron. Y que como 3,000 personas se convirtieron ese día y se considera que ahí nace la iglesia propiamente. Ese es el primer día en que nace la iglesia cristiana. Y
Pero ya vimos que ellos pues acabaron dando su vida por eso. Pablo, que de la nada ahí apareció, también dio su vida. O sea, para mí no concuerda eso para nada con el complot. Como dices, o sea, que nadie se raje, que nadie diga que... Yo creo que jamás se ha visto eso. O sea, gente que hace una estafa, un complot, algo así, y que ya en peligro de muerte, que le falla, porque lo hacen por algún beneficio. Cuando ven que no tienen el beneficio y que más bien se van a morir por andar diciendo eso, pues se rajan, no ya prefieren confesar la verdad, pero nadie confesó algo así, y más bien todos dieron su vida. Y está documentado históricamente. Pues por que lo todos menos ellos murieron. sí, no sé si cada uno, pero Pero por se lo sabe menos que hay mártires. Jacobo, Pablo, Pedro, Juan, Mateo, creo que Judas Tadeo y algunos otros sí hay bastante. Ahí están sus tumbas y todo, ¿no? Está la tumba de Pedro en Roma, la tumba de Pablo en Roma. Sí, o sea, de que hay discípulos de ellos que lo cuentan en unos 20 años después, 10 años después. O sea, sí hay bastante evidencia. Te digo, a lo mejor no de los 12, pero sí en general, ¿no? Ok. Y ya, pues entonces, como decía, nada más recapitulando, o sea, ninguna teoría, las teorías alternativas, pues de que no murió, ¿cuáles pueden ser? Que no murió, que se equivocaron de tumba, que era otro, ¿no? Que un gemelo, yo qué sé. Sí, o Jacob. Sí. Se parecía mucho al hermano, ¿no? Al hermano, exacto. No, pero pues ahí el propio hermano Sí, dice que se le o sea, apareció. de todas. Que los discípulos se lo robaron, que era una alucinación, esa es una teoría Alucinación popular. masiva. Masiva, pero casi 500 personas, ¿no? Alucinaron lo mismo. Sí. Nunca se ha documentado algo así en la historia, o aunque sean 12, aunque sean dos no pueden ver lo mismo. Y estar totalmente seguros. Y además, si fueron la alucinación, entonces ¿por qué estaba vacía la tumba? Sí. O sea, imagínate que te robas un cadáver y luego tú mismo alucinas que ves a ese cadáver vivo. Ya es too much, ¿no? Y que además todos alucinen lo mismo y sabiendo todos que se robaron el cadáver. Y que además termines dando tu vida por esa alucinación, que tú sabes que te robaste el cadáver. O sea, si no es Dios, son los aliens, y si no algo, pero ahí sí pasaron esas cosas. Yo creo que sí pasaron esas cosas. Y todo es una teoría, o sea, la hipótesis, digamos, así, de la resurrección es la que explica todos estos tres hechos, cuadra perfecto, explica todos los hechos, lo explica bien, es plausible considerando pues la propia vida de Jesús, las profecías, etcétera. Sabemos que no es una historia construida ad hoc. Los hechos principales, los propios judíos lo admiten hasta el día de hoy. Es mejor que cualquier otra teoría alternativa, y lo único que requiere es que creas que Dios existe, cosa que, como ya dije al principio, para mí no es ningún problema. Y siempre he pensado y he dicho que si crees algo, pero también si no lo crees, es muy importante tener la información. Si vas a decir que algo no es como otros creen, pues por lo menos di por qué, y básate en las cosas que sí están estudiadas, porque por eso tenemos gente que todos los días hace que su cerebro progrese de tal forma que nosotros podamos tener información y investigación y sustento de las cosas que podemos creer o no creer. Y es ahí donde agradezco mucho al Doc Stern, que sin importar lo que usted crea, ahora tiene toda esta información, y ahora sí dígame, ¿cómo es que no sucedió? Que yo sigo pensando que esas cosas no son así. Yo no creo en eso. Pero la verdad es que el doctor sí me pone a pensar muy fuerte en general, pero con este tema, híjole, porque además eres una de las personas que yo más respeto en tu método científico, lo bien que lo aplicas, en general lo objetivo que eres, aunque mucha gente diga que tienes un sesgo, pero claro, también eres un ser humano, pero sí estás siempre apegado a la ciencia y sin embargo crees todo esto, y te agradezco mucho que nos compartas las razones por las que... pues un gusto. También San Pedro manda, dice, dad siempre razón de lo que creéis, ¿no? De vuestra esperanza y de por qué, por lo menos que se sepa que no es algo que aparece de la nada, no es una superstición así nomás, hay razones. O sea, él dijo, dad razón de todo eso. Sí, o sea que San Pedro es portero celestial, es escritor publicado de la Biblia, y además
él dijo lo que yo acabo de decir, pero mucho antes. ¡Qué buena onda! Me siento feliz de estar citando sin saber. Es como los Simpsons, pero Eso bíblico. sí. Muchas gracias, Dr. Stern. No, a ti y a ustedes. Muchas felicidades en estas fechas que son importantes para ti. Gracias, pues hoy mero se conmemora Hoy justo mero. esto que pasó. La buena nueva. 2000 años después, seguimos, o bueno, 1900 algo años después, seguimos, exacto, celebrando una buena nueva que creo que sí pasó, entonces, y que sí significa mucho para el mundo. Pues ojalá efectivamente el mundo vaya hacia mejor y no hacia peor. Pero sin duda lo que siempre lo hace avanzar es el conocimiento. Así que gracias por acompañarnos en el Desprecio de la Historia. El Dr. Stern, una cosa maravillosa, tiene sus libros publicados, los puede encontrar en Amazon.com si busca usted Ricardo Stern. El libro que estuvo leyendo el Doc es La Serpiente Antigua, que es su libro que habla de esto. Y también hay un acceso directo al Dr. Stern, que es su Patreon, donde tiene su contenido exclusivo oculto. No oculto, bueno, sí, oculto de quien no pague, ¿no? Exacto. Y pero que- 100 pesos al mes. O sea, Ay, ya sí, páguenlo. sí. No, le está yendo re bien. Hoy llegó en Rolls Royce, yo dije, no, Doc, qué bárbaro. Sí, está entrando mucha gente a tu Patreon. Es como tener al doctor, así como yo lo tengo aquí sentado, pero usted ahí, acceso directo, puede cotorrear con él y literalmente hace, ¿cómo se llaman? Conferencias donde participan ustedes. Entonces, patreon.com/Ricardo Stern. Yo, asimismo, como usted sabe, tengo un contenido exclusivo donde, después de mucho esfuerzo, ejercicio, buena dieta, estoy orgulloso de modelar para ustedes de una forma que verdaderamente solo se puede si paga usted, porque si no, mi mamá se entera. Es OnlyFans, es el Gonlyfans, onlyfans.com/Gon Curiel. Y nos encuentran en las redes sociales como Dr. Stern por todos lados. Yo soy Gon Curiel por todos lados. Suscríbanse al canal de YouTube, que si usted nos está viendo ahí, gracias. Compartan Y si no, este vaya, video. compártanlo. Esto estamos bien felices que haya vuelto a salir bien, hasta mejor que la primera ronda. Don Eric, por favor, por amor a Dios, cuida esas tarjetas. Y pues nada más, Doc, ¿no? Todos los domingos, 8 de la noche, nuevo episodio. Y ya lo dijo el Doc. Compartan porque es la buena nueva. No la resurrección, sino que hay nuevo episodio del Desprecio de la Historia. Gracias. Hasta luego. El Desprecio de la Historia.